Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Confiados que se encuentren todos bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy nos acompaña el profesor y coordinador de la experiencia de fin de carrera, el arquitecto Pedro Rosario Torres, y la profesora arquitecta Ariana Gaquías, así como el arquitecto John Campis Bové. Saludos a los tres y gracias por estar conmigo hoy. Saludos. Estar aquí. La razón, y para explicarle al público, de estos tres queridos invitados es porque la semana pasada entregamos lo que es nuestro máximo galardón a la excelencia en el diseño, la medalla Francisco Luis Porrata Doria. En esta ocasión, en esta ceremonia que ocurre en el marco de los 15 años de nuestra escuela, de nuestro 15 aniversario, entregamos 2 años consecutivos. Entregamos la medalla del 2023, correspondiente al año 2023, y la medalla correspondiente al año 2024. Esta medalla ocurre y se entrega y se selecciona entre los mejores proyectos de fin de carrera de los egresados de nuestra escuela en esos años específicos. Por eso es que tenemos a nuestro coordinador de la experiencia de fin de carrera, el profesor Pedro Rosario, y por eso tenemos a nuestras 2 medallas. La medalla correspondiente al 2023, que es la arquitecta y profesora en este momento también de nuestra escuela, Ariana Gaquías Acosta, y el arquitecto John Campis Bové. Esa es la razón de tener este grupo tan especial y tan querido con nosotros en la tarde de hoy. Y antes de proseguir, quisiera darle la oportunidad a nuestro coordinador que nos explique un poco de qué trata la medalla, de qué va la medalla y cuál es la importancia de la medalla. Pedro, si nos puedes ayudar con esos detalles de esta tan particular y tan especial ceremonia de la escuela. Claro, muchas gracias, decano. Es un placer estar aquí y con todos los que nos escuchan. La medalla Francisco Luis Porrata Doria es el más alto galardón que la escuela ofrece basado en el diseño arquitectónico. Se hace una selección, unas nominaciones entre los proyectos producidos durante el último año curricular de los estudiantes del programa de arquitectura. Cuando son graduandos de esos grupos de proyectos, de todos esos graduandos por año, se escoge eh, una serie de proyectos que se nominan, que son los que la facultad entiende que pueden ser nominados para competir con la medalla. Y luego entonces se convoca, el decanato de la escuela convoca un jurado que siempre tiene un componente internacional, un arquitecto o arquitecta internacional, que entonces eh, llegan a la escuela para entonces que se les presenten los proyectos, y entonces ellos deliberan en cuanto a dentro de los mejores, cuál es el proyecto que merece por año ser galardonado con la medalla Francisco Luis Porrata Doria. Así que es un proceso que pasa por distintas fases, ¿verdad? Y en cierto sentido se va filtrando hasta encontrar, como decimos, el mejor de los mejores. Y es un proceso particular porque distinto al proceso académico, donde tal vez dentro de un salón de clase varios proyectos pueden ser excelentes. Dentro de todos esos proyectos excelentes hay que escoger uno. Entonces ahí viene el reto del jurado, y entonces ahí viene la alegría de estar con los 2 galardonados, ¿verdad? 2023-2024 en este programa en esta tarde.
Excelente, Pedro, muchas gracias. Es así, o sea que tenemos que entender que es una selección que lleva varias etapas. Primero, la primera de las etapas es que los candidatos tienen que ser estudiantes graduados, o sea, es de nuestra clase graduanda. Ya de por sí, eso es un filtro. O sea, les tengo que decir que nuestras clases de primer año en la escuela son unas clases numerosas y sin embargo, pues se terminan graduando grupos de 20 y pico de estudiantes, 25, 26, 23 estudiantes. Quiere decir que ahí hay una selección natural donde llegan obviamente aquellos que son los más talentosos, los más dedicados, los más rigurosos, los más entendidos. Luego, entre ellos, todos son proyectos de fin de carrera, porque todos tienen que presentar proyectos de fin de carrera. Los profesores seleccionan aquellos proyectos que entienden que son los más válidos, los más meritorios, para competir para la medalla. O sea, para que tengan alguna oportunidad de alcanzar la medalla. Y ciertamente, pues son proyectos todos de gran excelencia. Ya esa segunda selección, la selección entre los mejores, ciertamente no queremos hacerlo por pureza del proceso, no queremos hacerlo nosotros mismos internamente entre profesores, decanos, que pudiéramos hacerlo, pero hemos decidido que no sea así, sino que es un jurado invitado donde solemos incluir incluso jurados internacionales como fue este año. Y este jurado que no conoce a los estudiantes, que de hecho no sabe ni los nombres de los autores, sino que simplemente está viendo proyectos sin saber ni quiénes son los autores, cogen cuál es el mejor de esos proyectos. Y aquí tenemos el mejor de los proyectos del 2023, que es el caso de la arquitecta y profesora Ariana Caquia, y el mejor de los proyectos del 2024, que es el caso del arquitecto John Campis Bové. Y hoy los tenemos a nosotros, pues nosotros los tenemos aquí invitados en el programa y, ¿por qué no? Me gustaría un poquito escuchar antes de pasar a presentar los proyectos, escuchar la experiencia de ambos, tanto en términos de sus estudios en la escuela, de su fin de carrera y de cómo se sintieron cuando entendieron que sus proyectos eran uno de los seleccionados para competir por la medalla. Antes de saber que iban a hacer las medallas, podemos empezar con Ariana. Ariana, por favor, si nos compartes tu experiencia. Y saludo. Pues mi experiencia estudiando en la Escuela de Arquitectura fue una que me disfruté mucho. Todos los años, tratando de dar lo mejor de mí siempre en cada uno de los proyectos que estuve cursando en la universidad. El proceso de fin de carrera, es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Que uno comienza desde 410 hasta 420. Primeramente, yo comencé 410 utilizando un proyecto y un tema distinto con el que terminé. Un proyecto que decidí, ¿verdad? Al final cambiar de tema y llegar entonces al tema en el que culminé, con el que culminó el proyecto. Y estoy bien agradecida de haber cambiado el tema, ya que ese tema fue uno que me inspiró mucho en generar el proyecto y que me gustó mucho la experiencia de trabajar el proyecto desde la investigación hasta lo que fue su producto final y que quedé bien satisfecha con el proyecto y algo que me agrada mucho el poder haber experimentado ese trabajo. ¿Y cómo te sentiste cuando supiste que eras una de las candidatas para medalla? Pues para candidata a la medalla estuve bien honrada, ¿verdad? De que el proyecto fue seleccionado dentro de los mejores proyectos de todos los graduandos y que cuando, ¿verdad? Cuando tuve la premiación, mucho más orgullosa de que el proyecto, no solo, ¿verdad? Mi trabajo hecho en el proyecto, sino que el tema y el proyecto en sí es el que captura el jurado, es el que en la esencia del proyecto es lo que lleva a obtener la medalla y el haber trabajado ese proyecto, ese tema, pues me hace bien orgullosa el saber que lo pude lograr, ¿verdad? Ese reconocimiento. Y ciertamente es un excelente proyecto, o sea que es un proyecto merecedor
de la medalla por el cual te felicito. Y John, cuéntame de tu experiencia en fin de carrera y de cómo te sentiste cuando supiste que tu proyecto era uno de los escogidos para medalla. Bueno, pues tengo que comenzar diciendo que la experiencia dentro de la Escuela de Arquitectura ha sido maravillosa. A través de los años he podido recopilar esas herramientas que me van a ayudar en la vida profesional. Además que en el taller uno conoce unas personas extraordinarias, ¿no? Que después uno tiene la dicha de poder llamar al amigo. Y nada, cuando me enteré de la nominación, súper orgulloso y agradecido. Todavía no puedo creer que gané la medalla, pero aquí estamos. Valió la pena. Un proyecto que veremos posteriormente, un proyecto bien innovador, fuera de la caja, ¿verdad, profesor? Y que ciertamente, fuera de la caja, pero en la caja, en este Sí, caso, deberíamos decir. Y sabrán por qué lo menciono. Pero un proyecto ciertamente muy innovador y yo creo que viene a engalanar la colección de proyectos, ese rosario que vamos haciendo de proyectos de fin de carrera. Y Pedro, ¿qué nos puedes contar de estos dos alumnos que fueron alumnos tuyos? Digo, fueron alumnos míos también y los fuimos en los jurados, pero fueron más alumnos tuyos que míos. ¿Qué nos puedes contar de estos dos alumnos? ¿Tú sabías que iban a llegar tan lejos y que tenían tanto talento como para llegar a hacer las medallas? Tengo que decir que sí, sabía que el talento estaba ahí. Lo que pasa es que cada estudiante con talento pues le toca sentirse inspirado con el proyecto y le toca tener un tema que verdaderamente le apasione. Y eso es lo que pasó aquí. ¿Verdad? Tenían el talento y encontraron el tema y el tema les llevó a tener las energías, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que en ambos casos eh, los temas son bien pertinentes, atienden problemas sociales, ¿verdad? Tanto en el caso de Ariana, con el tema de la desigualdad de la mujer y llevarlo a un tema incluso fuera de Puerto Rico, a ir a un país como Guatemala. Fue bien interesante para uno como profesor, lo hemos hablado antes, decano, la ventaja y la experiencia para uno como profesor de la experiencia de fin de carrera Mm, es que uno está en constante estudio porque tienes que prepararte para poder ayudar a los estudiantes. Entonces, así es, cuando el estudiante te presenta ese tema, dice, espérate, yo tengo que entonces prepararme yo para poder ayudarla, ¿verdad? así En es. el caso que sucedió con el proyecto de Ariana. Más que complacido, ¿verdad? Por ver todo el proceso y toda la experimentación que ella pudo hacer. En el caso de John, la misma situación, ¿verdad? Un trabajo en Puerto Rico, pero desde el día uno con esa preocupación sobre, hey, el profesor, me preocupan las artes escénicas en Puerto Rico, me preocupa el teatro, no podemos perder, hay un componente cultural que no podemos perder y cómo buscamos darle otra vez vida a ese componente de nuestra cultura puertorriqueña que entiendo que se está perdiendo y dice, pues vamos a investigarlo, cosa que yo no había investigado tampoco Ujú, profesionalmente, así que entonces lo mismo, es un proceso para yo poder darles retroalimentación, los otros profesores darles retroalimentación, pues entonces nos mantiene en el filo y nos mantiene on edge, como uno dice, para estar estudiando. Entonces, más que contento y agradecido por ver que trabajaron el tema, que siguieron el proceso, la estructura, que la estructura lo ayudó, ¿verdad? Lo que es el proceso del curso y el esqueleto del curso, por decirlo así, y que trabajaron con mucha rigurosidad y entonces pues, ahora se disfrutan esos resultados. sí, ciertamente tú como coordinador y profesor de carrera, muchas más veces que yo, eh, nos compartes una experiencia que las veces que yo he sido profesor de fin de carrera, la he sentido y es cómo estos proyectos nos retan a ponernos al día con los temas y nos mantienen, es como ir a un gimnasio intelectual, ¿verdad? Nos mantienen en forma y máximo cuando uno llega a la calidad que uno ha llegado en estos dos proyectos. Yo voy a enseñar unas imágenes de tu proyecto, a compartir unas imágenes de tu proyecto, Ariana, y me gustaría que nos hablaras, ya Pedro adelantó algo, pero que nos hablaras de cuál es el tema y cuál fue tu inspiración y cómo fuiste llegando a las conclusiones para beneficio del público que nos escucha. Déjame compartir algunas imágenes. Supongo que deben de estarlas viendo ya. Eh, es así, ¿verdad? Es así. Sí.
Pues háblanos un poco de tu proyecto, cuál es el tema del proyecto, dónde se ubica, qué te motivó. Sí, pues el proyecto final se llama Málaga, desigualdad hacia las mujeres, ¿verdad? Como una arquitectura con perspectiva de género. El proyecto se centra con una arquitectura que se convierte como en una herramienta clave para combatir lo que es la desigualdad de género en la mujer. El proceso entonces comenzó en la búsqueda de qué países tienen mayor desigualdad de género en el mundo. Uno, ¿verdad? Algunos estados del World Bank se reconoció que entonces en Latinoamérica el país con mayor desigualdad de género es Guatemala, con un 70% de índice de pobreza y muchos, ¿verdad? Muchos de las mujeres en Guatemala tienen ese porcentaje de pobreza. Entonces, pues se trata de la mujer como se ve marginalizada a través de esas barreras que aumentan esa desigualdad de género, y algunas de esas barreras son lo que impactan su vida social, tanto en la salud como en, ¿verdad? En la pobreza, en el affordable housing, en lo que es el empleo, su vida social, su seguridad, entre otros aspectos. Entonces, pues varias de las razones por las que las mujeres se ven en este tipo de brecha de desigualdad son porque la mayoría de estas mujeres pues tienen embarazos prematuros, ¿verdad? A una corta edad, o viven en baja pobreza o viven en aislamiento geográfico, ¿verdad? Que sus viviendas quedan lejos de lo que sería la educación. También se ve lo que es la poca accesibilidad a recursos de educación. Muchas de las mujeres también tienen que pasar por el trabajo de ayudar a su familia, y eso les, ¿verdad? Les quitaba el tiempo de poderse educar. Entonces, los 2/3 de ese por ciento de mujeres son mujeres analfabetas, y entonces ahí fue cuando fui cayendo con lo que sería el stakeholder, que pues las mujeres analfabetas, mayormente las mujeres tribales que viven en áreas rurales, son las mujeres en las que yo estaría trabajando principalmente. Luego de eso, empecé a conectar ¿verdad? Ya habiendo escogido Guatemala como como el país con mayor desigualdad de género en Latinoamérica, estuve verificando precedentes de dónde se ha trabajado este tipo de proyectos en otros lugares, o qué otras herramientas han trabajado para este tipo de temas. Y ahí fue que llegué entonces con los Malala Centers, que los Malala Centers es un programa educativo donde está, ¿verdad? Malala Yousafzai es una activista que se ganó el Premio Nobel de la Paz, y esta activista, ¿verdad? O a nombre de ella fue que se empezaron a crear estos Malala Centers, que son centros educativos para mujeres indígenas y mujeres de bajos recursos, donde pues se les facilita el derecho a la educación, se les facilita lo que son áreas para poder empoderarlas económicamente, y pues puedan tener eh, una vida social digna. Entonces, estos programas educacionales también se le presentan a estas mujeres en su idioma natal y demás. Entonces ahí fue cuando comencé a seleccionar lo que es el site como tal, y pues al seleccionar el site pues estuve ubicándome frente a una escuela actual ahí en Guatemala, en Santa María de Chiquimula. Esta escuela actual es una escuela, por decir, una escuela high school, ¿verdad? Una escuela para niños, donde en esa escuela se estaba proveyendo charlas educacionales sobre estos Malala Centers. Se estaba tratando de traer lo que son los Malala Centers, pero como un programa educacional solamente, no físico, ¿verdad? Solamente se le daban charlas y demás. Entonces, con el proyecto arquitectónico, yo propuse el crearle este espacio donde las mujeres puedan desenvolver y tengan las herramientas completas para adquirir todos esos conocimientos, para que puedan ser este, mujeres exitosas y puedan salir adelante en su familia y socialmente. Entonces, Ciertamente un allí fue proyecto que bien elegante, hemos estado viendo las imágenes y
y te felicito. Me parece que es un proyecto Gracias. que sería una gran aportación, lo que se dice un welcome addition, no solamente en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo, incluso en áreas, en Puerto Rico mismo sería una gran aportación. Además, Claro que sí. la arquitectura de este nivel tan sofisticada tiende a dignificar el ser humano y a colocar el ser humano en el centro de nuestros esfuerzos, que yo creo que no solamente como arquitecta, sino como egresada de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, con nuestros principios cristianos, me parece que va muy, muy, muy en línea con lo que son nuestras obligaciones. Si me perdonan, esto es el final de nuestra primera mitad. Al público que nos está escuchando, estaremos en unos minutos con ustedes con la segunda mitad del programa, donde estaremos hablando más sobre esta gran actividad que es la medalla Francisco Luis Porra Tadori, nuestro máximo galardón a la excelencia en el diseño, y del proyecto merecedor de la medalla 2024, el proyecto del arquitecto John Campis Bove. Hasta dentro de unos minutos, no se retire nadie, estaremos con ustedes. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúan conmigo y agradezco que no me hayan dejado solo el profesor y coordinador de la unidad de experiencia de fin de carrera, el arquitecto Pedro Rosario Torres, la profesora y arquitecta Adriana Caquías Acosta, quien es nuestra medalla Francisco Luis Porra Tadoria 2023, y el arquitecto John Campis Bové, quien es nuestra medalla a la excelencia en el diseño Francisco Luis Porra Tadoria 2024. Y estábamos, para aquellos que no pudieron compartir con nosotros la primera mitad, estábamos compartiendo con nuestro público lo que lo que fue la premiación de estos 2 años para lo que constituye nuestro máximo reconocimiento a la excelencia en el diseño arquitectónico, que nosotros le hemos dado con llamar y con mucho orgullo, la medalla Francisco Luis Porra Tadoria. Es una medalla que nosotros entregamos entre aquellos egresados nuestros que han obviamente sometido sus proyectos de fin de carrera y escogemos pues al mejor entre los mejores. Quizás debemos de explicar que nuestros proyectos de fin de carrera, en el caso de arquitectura, constituyen proyectos arquitectónicos, propuestas arquitectónicas que tienen que tener una pertinencia social, y cuando nosotros escogemos la medalla o cuando el jurado internacional termina escogiendo la medalla, no solamente evalúa ciertamente la calidad en el diseño arquitectónico, sino la pertinencia del tema, cuánto aporta el tema y cuánto podría aportar este proyecto en caso de que ocurriera. Pero quizás, Pedro, ya que estás con nosotros, podrías hablarnos un poco de por qué el nombre de la medalla y quién, si acaso fue Francisco Luis Porra Tadoria, que es merecedor de que nosotros hayamos nombrado la medalla en honor de él. Brevemente, ¿quién fue Francisco Luis Porra Tadoria y cuáles son sus méritos? Yo creo que cualquier persona que visita la ciudad de Ponce y se maravilla por su arquitectura, tal vez no lo sabe, pero se está maravillando con la arquitectura en gran parte de Francisco Luis Porra Tadoria como arquitecto e ingeniero.
que a principios del siglo XX trabajó muchas obras, los bancos en Ponce, la reconstrucción de la catedral después del terremoto, el Hotel Meliá y no solo Ponce, fuera de Ponce el Castillo, Mario Mercado, la reconstrucción del Teatro La Perla. Estamos hablando de un ilustre arquitecto e ingeniero que un gran cúmulo de trabajo como en su práctica privada, pero que también dirigió oficinas municipales con relación a las obras públicas. Y entonces, para nosotros es bien significativo porque precisamente fue el diseñador de la sede de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño, el edificio Forteza, diseñado en 1926 por él, como la primera tienda por departamentos de Ponce, que desde el año 2009 pues es sede de la Escuela de Arquitectura. Así que nosotros experimentamos la obra de Francisco Luis Porratadoria todos los días, nos maravillamos todos los días cada vez que entramos a dar clases, o en el caso de los estudiantes entran a tomar sus cursos, y no había otra figura más merecedora que el ilustre. Así es, Francisco Luis Parratadores, un ponceño ilustre, además con una educación exquisita, graduado de la Universidad de Cornell y graduado de la Universidad de Columbia a principios del siglo, porque señores, y vamos a estar claros en esta perspectiva que les voy a presentar, no es fácil ser graduado de estas dos universidades, aceptado y graduado de estas dos universidades ahora en el siglo XXI. Yo quiero que se remonten a comienzos del siglo XX, lo que debía ser para un boricua del sur de Puerto Rico poder participar de estas dos grandes universidades y graduarse con el nivel de excelencia que se graduó él y que luego demostró obviamente toda su capacidad y toda su formación la demostró en sus obras y la aportó a la ciudad de Ponce. O sea que es un gran nombre y es ciertamente una buena compañía de lo que es el propósito y el concepto de la medalla, que es la excelencia, ¿verdad? La excelencia en el diseño. Y estamos ante dos personas que tuvieron la capacidad en su proyecto de fin de carrera de llegar a esos niveles de excelencia con sus proyectos. Estuvimos viendo en la primera mitad y aquellos que no pudieron compartir con nosotros, les invito a que se conecten a YouTube y lo puedan ver. Estuvimos viendo un excelente proyecto diseñado por la arquitecta y ahora profesora nuestra también, qué bueno, la profesora Ariana Caquía, quien nos estuvo compartiendo este lindo proyecto que además de ser excelente en su arquitectura, excelente en su propósito y su contenido, ¿verdad? Atendiendo a las mujeres desventajadas, a las mujeres asediadas, que ciertamente es uno de los grandes problemas, una de las grandes lacras de la sociedad del siglo XXI, y que Ariana trata de dar un poquito de esperanza y calidad de vida con su propuesta a estas mujeres que tanto le hacen. Y como decía yo en un principio, dignifica a la mujer y dignifica su condición, que es parte del propósito que tiene que tener la arquitectura. Pero dicho eso, ahora vamos al 2024. Nosotros este año, Pedro, tuvimos la iniciativa en el marco de nuestros 15 años, no de escoger el 2023, sino para cerrar un ciclo con nuestro aniversario, cerrar un ciclo de la escuela, escoger 2023 y 2024 porque teníamos disponibles los proyectos. Lo que hicimos fue que atrasamos un poquito el 2023 y los juntamos los dos en una ceremonia ahora, hará una semana en el 2024 y pudimos entregar las dos medallas en una sola ceremonia. Y este proyecto corresponde, y lo tenemos aquí, y agradecemos su presencia al arquitecto John Campis Bové, un proyecto, yo no sé cómo tú opinas, Pedro, pero sumamente innovador, que yo creo que vendría a engalanar cualquier centro urbano en Puerto Rico, pero que en este momento él escogió, él
la ciudad de Bayamón Entonces, y aporta un proyecto de interés cultural en la ciudad de Bayamón. Si nos puedes compartir un poquito, John, acerca de qué trata tu proyecto, luego veremos unas imágenes, pero de qué trata tu proyecto, qué te entusiasmó en el proyecto, cómo escogiste el tema. ok, pues el proyecto tiene la oportunidad de reimaginar lo que vendría siendo el teatro puertorriqueño eh, como un motor para la transformación cultural a través de la arte escénica. Mi interés en este tema es que desde niño visitaba el teatro, el famoso Teatro Yagüe, ubicado en la ciudad de Mayagüez, y pues poco a poco he podido ver cómo a través del tiempo ha mermado esa cultura y ha mermado esa arte, ¿no? Y pues aquí estamos, establecimos lo que vendría siendo el Conservatorio de Teatro, titulado La Caja de Ecos, como usted bien dijo, en el Distrito Central de Bayamón. Escogimos el municipio de Bayamón por su riqueza en todo lo que vendría siendo cultura y arte. Por cierto, uno de los mayores retos fue emplazarnos o establecer una sinergia de lo que vendría siendo el edificio con el distrito. Nosotros identificamos que ya habían varias identidades que apoyaban lo que vendría siendo la industria del teatro. También reconocimos que había una oportunidad de reconocer lo que vendría siendo el tren urbano y la propuesta arquitectónica, ¿verdad? Se acopla a lo que vendría siendo todo ese distrito, encabezando entonces lo que vendría siendo una finalidad que se establece como es en la calle Martín. Sí, yo creo que ahora casi que podríamos pasar a ver unas imágenes. A mí me parece, Pedro, que la ubicación es particularmente interesante porque a diferencia de otros centros urbanos, el centro urbano de Bayamón es un centro urbano histórico relativamente pequeño que enseguida se llega a sus límites y me parece, John, que fuiste muy acertado en escoger estas oportunidades que han quedado en el centro de Bayamón, están en el mismo centro, pero, pero, pero en espacios disponibles y vuelves a completarlo y haces una aportación contemporánea que, como tú bien dices, lo amarras al tren urbano y al amarrarlo al tren urbano, pues obviamente lo amarras a una serie de amenidades que están disponibles en el resto del área metropolitana y que permite que uno se mueva de una amenidad a otra, fortaleciendo lo que es la riqueza cultural. Pero por favor, no quiero ocupar más tiempo. Utilizando las imágenes que nos están compartiendo, puedes explicar tu proyecto. Claro, ya hablamos de lo que vendría siendo el propósito, la ubicación. Ahora reconocemos que el stakeholder, el usuario principal, vendría siendo este adulto y letrado de la arte escénica, pero sensible a ella, ¿verdad? Queremos reconocer que queremos impulsar este medio de arte a través de todas las generaciones. Y también queremos reconocer que no todo el mundo es partícipe en sí de lo que vendría siendo el teatro, pero sí todo el mundo puede ser un usuario. Y eso fue una de las partes más importantes para la propuesta arquitectónica, cómo podemos hacer que cualquier persona que visite el proyecto se convierta en un usuario. Y como vemos en esta imagen, implementamos lo que vendrían siendo unos nichos, ¿verdad? Que son estos portales que nos dirigen o nos enseñan qué está sucediendo dentro de la caja de ecos. También implementamos algunas medidas de sostenibilidad y ventilación cruzada, ya que entendemos que estamos en el trópico y más en Puerto Rico, que las calores llegan a su nivel máximo. Y aquí en esta imagen es una buena representación de cómo entonces hicimos ese trazado y conectamos todo lo que vendría siendo el Distrito Central de Bayamón, estableciendo la finalidad con el proyecto. El título de la caja de ecos surge del espacio fundamental del proyecto. Este vendría siendo eh, el Black Box Theater o la caja negra, como también se le conoce, y la idea era poder adaptar, ¿verdad?, las diferentes necesidades o las diferentes tipologías de el teatro en un espacio que pueda responder a diferentes gustos, opiniones o personalidades.
Sí, sí, alberga unos esfuerzos teatrales de estilo contemporáneo, ¿verdad? Eso es así. Y me parece que en esa dirección es que se va moviendo. Ciertamente es una aportación bien, bien interesante. Pero continúa, por favor. Sí, y en cuestión de hacer el usuario parte de, como vimos en la imagen anterior, queremos que todos los espacios dentro de la propuesta arquitectónica tengan algún tipo de exposición a los trabajos que se están ensayando o se están implementando dentro del edificio y afuera también. Y sí, esa última imagen mostraba lo que vendría siendo el espacio principal y en esta animación podemos ver las diferentes posibilidades y adaptaciones dentro de el Black Box Theater. Sí, a mí me está muy curioso, Pedro, no sé, ¿cómo, cómo te resulta a ti, digo, habiendo sido profesor y crítico del proyecto durante el proceso de formación? ¿Cómo una caja tan limpia y de características minimalistas, tan contemporánea en su actitud, puede integrarse con un distrito histórico de características eh, eh, más conservadoras, como es como es el distrito de Bayamón? ¿Cómo tú ves esto ocurriendo, Pedro, esta integración? ¿Cómo te pareció a ti cuando empezaste a ver esta idea de cómo se podía integrar una idea tan atrevida, ¿verdad? Tan interesante, pero tan atrevida, justamente en un distrito como el de Bayamón que es tan, pues eso, tan conservador, tan típico como es el centro de Bayamón. Me sonrío porque tengo que revelar aquí que él tenía dos propuestas. Ujú, Una donde buscaba completa integración, ¿verdad? En el sentido de que no era tan mínima, ni minimalista, ni tan prismática como lo estamos viendo. Y esta otra. Y entonces en ese proceso de decisión, y usted, decano, se acordará también de ese proceso, nos definimos por seguir esta propuesta mínima. El arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe tiene dos citas célebres, el famoso Less is more, o menos es más, y el que Dios está en los detalles. ujú. Y de repente, en el proceso, ah, nos llamó la atención seguir esta gran caja, porque uno tiene dos actitudes, o puede tener dos actitudes como diseñador cuando se enfrenta a un contexto como el que usted describe. Uno puede tratar de hacer arquitectura parlante o arquitectura que grita y que dice, hey, estoy aquí, o puede ser una arquitectura que entonces se acopla por medio de decir, yo voy a ser un buen vecino, en el sentido de que voy a hacer un buen contexto. Estoy ya de por sí en la propuesta que él presenta, estoy en un lugar protagónico, estoy en el fil del eje, ya yo no tengo más nada que decir, simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacer este prisma que gobierna la composición en el área norte y que entonces se conjuga bien con el contexto por medio de ser ecuánime en su propuesta arquitectónica. El jurado internacional pudo ver eso y lo entendió claramente con esta propuesta. Si el jurado vio eso, John, tengo que decirte que el jurado vio también el impacto de esta pieza tan particular en la ciudad, no solamente durante las horas del día, pero también durante las horas de la noche, porque lo identifica como una caja de luz que es interesante. ¿Cómo tú te sentiste, John, en algún momento atemorizado de que fuera demasiado, de muy controversial el proyecto tuyo, rompiendo demasiado muchos esquemas, o te sentiste que ibas en el camino correcto? Yo creo que Pedro lo mencionó perfectamente cuando tuvimos entre la decisión de vamos a hacer algo que vaya más acorde con el contexto o una pieza que verdaderamente resalte. Ya una vez teníamos claro que lo que queríamos era resaltar, ¿no? Y darle ese propósito a lo que vendría siendo nuestra identidad cultural. Ya para mí estaba claro que teníamos que seguir con la línea más atrevida, aunque pues reconociendo que hay
personas o arquitectos más conservadores que pues la idea no le puede agradar tanto estando en un contexto más conservador como tú bien mencionaste. Pero nosotros fuimos para encima sin miedo. Y con excelentes resultados. Sí, yo creo que la arquitectura tiene la obligación de aportar lo que le toca en el momento, ¿verdad? Y eso de hacer como se diría en inglés, un mimicking de lo que es el contexto, no necesariamente es lo correcto, porque hay una obligación del arquitecto del momento en aportar su arquitectura, y ciertamente a mí me parece que tu propuesta lo hace, por lo cual te felicito. Con esto ha terminado la segunda mitad del programa. Yo quiero agradecerle la presencia a los tres, agradecer siempre el apoyo siempre del coordinador y profesor Pedro Rosario Torres, que no siempre dice presente, saca de su tiempo, y felicitarlos a ustedes dos, que ciertamente se den cuenta de cuál ha sido el proceso de selección. No crean que fue al final. Es un proceso de selección natural que empezó desde el día primero que ustedes entraron a la escuela hasta el último día en que ustedes presentaron el proyecto de fin de carrera. O sea que ha sido un proceso que ustedes completaron con éxito, con honores, con el mayor de los honores que se puede tener, que es el ser reconocido por sus pares como unos diseñadores de excelencia. Y los invito a que sigan siempre en la búsqueda de esa excelencia. Ya demostraron la capacidad de hacerlo, o sea que no la abandonen, traten de encontrar siempre cuál fue ese camino. A veces uno se pierde, pero cuál fue ese camino, y recójanlo y vuelvan y repítanlo. Sin más nada, gracias de nuevo a los tres, felicidades a los dos. Gracias. Y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. La presentación de las imágenes ha sido maravillosa. Yo les invito a que, si nos escucharon por radio, se conecten a YouTube y puedan ver estas imágenes. Sin más nada, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, y los esperamos la próxima semana. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.